Pues ya estamos, venga. Vale, empiezo. Venga, al toro. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar bueno, ya os recordaréis que hace unas semanas, los que estuvisteis presentes, di una pequeña charla del Dynamic Causal Modeling, aunque he dado alguna otra. Proponía hacer un estudio para los datos del SELF, porque el protocolo SELF, que es ese paradigma del que nos habla bastante Rosa y Antonio en otras sesiones, porque creo que se ajustan bastante bien el estudio para ser analizado con conectividad efectiva, que es lo que estudia Dynamic Causal Modeling. Entonces, he hecho unos análisis preliminares, bueno, aunque todavía queda mucho por hacer, solamente es un pequeño avance, pero bueno, ya me ha ayudado a desempolvar un poquito y a que salgan algunos resultados. Aunque todavía insisto que hay que avanzar bastante. Bueno, a ver si me pasa. Hago una pequeña introducción a un par de cosas. Primero al Dynamic Causal Modeling, aunque ya hablé más en profundidad el otro día, pero bueno, voy a dar algunas pautas para recordarlo. Y luego la tarea SELF también, antes de dar los resultados. ¿Qué es el Dynamic Causal Modeling? Pues bueno, pues es una herramienta para el estudio de conectividad efectiva. ¿Qué es la conectividad efectiva? Pues es el estudio de la conectividad, pero entendiendo la conectividad como que es algo que puede ser, puede ir en distintas direcciones. Puede ir de una región a otra o de la segunda región a la primera. Puede tener una doble dirección y se puede estudiar de forma diferente en qué dirección va esa conectividad. Es una herramienta de inferencia bayesiana. Utiliza la inferencia bayesiana para hacer esos estudios de conectividad. Ahora veremos de qué modo, aunque ya lo expliqué un poquito más en profundidad el otro día, pero solamente una pincelada hoy. Y lo que hace es un modelado de la actividad, de la conectividad entre distintas regiones en fuentes. Aunque nosotros recogemos la información en sensores, pero hace una inversión de los datos a sus posibles fuentes, bueno, en este caso a las fuentes que nosotros le digamos que queremos estudiar, de nuestro interés, y estudiar la conectividad entre esas fuentes. De modo gráfico, para que se entienda bien, bueno, pues es un modelo general donde están pues, el lóbulo frontal, parietal, temporal, pues estarían involucrados en 3 regiones indefinidas. Como vemos, hay distintos tipos de conectividad. Hay conectividad, bueno, podemos entender que hay una parte de abajo, en la ciencia muchas veces se habla de la parte de abajo como aquella que es esa parte del cerebro más primario, de la corteza primaria, la que está más cerca de la experiencia real, y una parte de arriba, que es la del cerebro más asociativo, aquella que hace una elaboración más compleja del mundo, que decide, que planifica, etc. Entonces ya podemos hablar de arriba y abajo y podemos estudiar la conectividad como aquella que va de arriba a abajo, que serían, en el caso de esta herramienta, pues se entiende que son las predicciones que hace la corteza más asociativa sobre los niveles anteriores, más abajo, del mundo real, mientras que la conectividad que va de abajo a arriba es aquella que compara las predicciones que hemos hecho a nivel más asociativo con los datos que vamos extrayendo del mundo real, poco a poco. Eso son lo que se llaman los errores de predicción. Vamos ajustando el sistema, el cerebro como gran sistema, vamos ajustando nuestras predicciones a lo que de verdad recibimos del mundo real. Y luego también pues, habría un tipo de conectividad que sería la de predicción, que es la actividad intraárea o intrínseca, que se entiende como aquella que ajusta el sistema, ajusta las predicciones en una región determinada, en donde se entiende o se estima que estarían las conexiones inhibitorias jugando su mayor papel. Bueno, detrás de todo ello, como expliqué en aquella otra charla, pues, bueno, está toda la inferencia bayesiana de cómo, bueno, pues tenemos cierta expectación sobre el mundo real y en función de que nos vamos enfrentando al mundo real, vamos mejorando esa expectativa, vamos haciendo nuestra campana de Gauss mucho más estrecha, que significa que cada vez tenemos más certeza de cómo es el mundo en base a enfrentarnos a ese mundo.
Eso es lo que hace es todo este juego de predicciones y errores de predicción y de ajuste del sistema. ¿Vale? Se va entendiendo, ¿no? ¿Qué hacemos en DCM? Pues seleccionar y estudiar algún tipo de modelo, uno o varios modelos. Ahora se proponen muchos modelos y se les pone a competir. Por ejemplo, un modelo, podemos definir un modelo a nivel macro, como por ejemplo tres áreas que ya apunté el otro día que podrían ser interesantes y son las que he incluido en estos análisis, en este análisis que he hecho hoy. Que sería la corteza asociativa, la corteza auditiva primaria, el área A1, la corteza temporal asociativa superior y la corteza frontal inferior. Podríamos decir que están esas tres involucradas. Ese sería el modelo macro que se incluye en el DCM. Pero también tiene en consideración lo que se llama modelo micro, que es que cada una de estas regiones hay una serie de neuronas en tejido, se sabe que funcionan de un modo determinado, donde hay distintas neuronas, hay neuronas piramidales, hay neuronas células esteladas, hay interneuronas, etcétera, que se conectan entre sí de formas determinadas. Gente que estudia esto, que define modelos de cómo se interconexionan entre sí, cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan con otros niveles de la corteza cerebral. Entonces, esto de forma matemática está incluido en el Dynamic Causal Model. Entonces, nosotros, pues, una vez hemos creado un modelo a nivel macro y a nivel micro, bueno, lo ponemos, lo vamos a estudiar a ver cuál explica mejor nuestros datos del registro electroencefalográfico durante un paradigma, del modo que ahora explicaré. Eso como recordatorio del Dynamic Causal Model. En cuanto a la tarea SELF, bueno, pues también esto ya hemos hablado muchas charlas, Rosa y Antonio, sobre este protocolo. Recordamos que tiene tres condiciones, que es la de listen over, que es escuchar la voz de otra persona y estudiar el potencial que aparece, los potenciales evocados que aparecen. Es un simple A, la vocal A, que se repite una y otra vez, pero en estas condiciones de otra persona. El listen self, que es escuchar la propia voz pregrabada. Normalmente se hace después, aunque aquí me he equivocado y lo he puesto antes la condición, pero hay otra condición que se llama talk, que es cuando la persona dice la vocal A y al mismo tiempo se está escuchando. Entonces se graba y luego se escucha a sí mismo sin pronunciar la vocal A. Esas serían las tres condiciones. Yo ya he modelado o he estudiado básicamente las dos últimas que indico ahí, listen self y talk. Bueno, en un modelo más anatómico, pues tendríamos esa vocal A que llega a la corteza primaria. Hay este dibujo lo hemos visto ya varias veces en los estudios de Judith Ford, etc. Hay una referencia auditiva desde el área primaria hasta la corteza temporal asociativa. Y por el otro lado, tendríamos, este es el punto importante del paradigma, que cuando en la condición talk, cuando nosotros planificamos el decir una vocal, bueno, pues se envía lo que se llama una copia eferente a esa corteza temporal asociativa. Se produce la descarga coronaria, que lo que hace es atenuar el potencial evocado, el potencial N100. Ahora revisaremos los resultados un poco. Entonces, tenemos estos efectos. Nuestra hipótesis, y que ya hemos verificado en estudios, en análisis anteriores, es que en los pacientes esa atenuación durante la condición tau propia de la copia eferente de la descarga corolaria no está tan atenuada en pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, eso como repaso. No sé si tenéis alguna duda de todos estos repasos. Y voy al análisis. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues he empezado de cero, he hecho un preprocesado de cero, aunque ya tenemos los datos limpios y preprocesados gracias a Rosa y Antonio, pero bueno, para estos análisis preliminares me resultaba más sencillo el empezar yo de cero, por lo tanto tampoco he sido muy
muy exigente con el preprocesado. O sea, que es una limitación que ahora también iba a mencionar. Tengo que buscar el modo de encajar los resultados ya de los datos preprocesados de Rosa y Antonio, que sé que lo han hecho mucho mejor con el Dynamic Causal Modeling para poder aprovecharlo bien limpio. Luego, a continuación, pues se hace una segmentación, un promediado por grupo y por condición, y estudiamos los potenciales N100 y P200. Esos son los primeros datos que os voy a presentar, simplemente para corroborar que sale algo similar a lo que ya nos han enseñado Antonio y Rosa en ocasiones anteriores. Y luego, en tercer lugar, pues hago el propio Dynamical Causal Modeling, a ver qué resultados nos depara. Bueno, unos primeros resultados serían los del potencial evocado, que ya hemos visto en otras ocasiones, pero bueno, como digo, para corroborar lo que me ha salido a mí. Estos son aquí he estudiado las tres condiciones, como dice ahí abajo, y los pacientes, el número de pacientes, el número de controles que he conseguido limpiar, que después de hacer, después de desechar a unos cuantos por la limpieza y tal. Bueno, pues no sé si son las cifras exactas que manejan Rosa y Antonio, pero me salen 45 y 42 controles. 45 pacientes y 42 controles. Serían estas cifras. No he separado entre distintos tipos de pacientes también, porque no me ha dado tiempo, pero se podría hacer. Bueno, aquí abajo indicaba que no he hecho el ICA, porque es la parte más laboriosa de la limpieza, encontrar los componentes de ruido, sobre todo frontal, a nivel ocular, etcétera, y eliminarlos para no desechar tantos segmentos del potencial evocado. He hecho una simple limpieza de segmentos, aquellos que salían mucho ruido en cada uno de los segmentos, pues se han eliminado el segmento directamente. En reanálisis que me gustaría hacer, o ya aprovechando los datos de Rosa y Antonio, pues el ICA estaría hecho, sería mucho mejor. Estos serían los resultados de potenciales evocados que he conseguido yo. En las dos figuras de arriba tenemos en rojo y azul para controles, en esta primera figura, el listen over y el listen self, que son muy parecidas. Tenemos dos potenciales, el N100 y el P200. Y en verde, que no sé si se ve muy bien porque es muy clarito, es la condición TOM. Se ve algo distinta, algo más ruidosa, pues, como es lógico. Hay que limpiar un poquito más. El paciente es arriba a la derecha. Bueno, aquí he marcado en estas ventanitas, he marcado pues, el N100 y como vemos que el verde en controles está bastante atenuado, el potencial N100 está bastante desaparecido, mientras que en pacientes se ha atenuado algo en ese N100, pero no tanto como en controles. O sea, yo creo que más o menos se reproducen los datos. No he hecho estadística, no me ha dado tiempo tampoco, pero igual se podría hacer. Abajo son las diferencias entre condiciones, el listen over y talk, y listen self y talk para pacientes y controles. Y luego la figura que está aquí independiente a la derecha, pues es la diferencia de las diferencias, que es la más interesante, que es la que nos dicen que para la diferencia listen talk, o la diferencia listen over talk y listen over y listen self talk, pacientes menos controles, es decir, la diferencia de las diferencias, pues se ve bastante abultada en esa región de 0 a 100 milisegundos en el potencial N100. Vale. Luego me comentaréis si más o menos se reproducen igual o que limpiar un poquito más para que se vea más claro estos resultados. Esto es a nivel de mapa de todo el SCALP, de todo el cuero cabelludo, en esa porción del N100, de 0 a 100 milisegundos, simplemente para ver un poco la distribución, para saber qué manejo datos, un potencial que sale efectivamente a la hora de hacer el Dynamic Causal Modeling. Y luego también he realizado los resultados del P200, que son las mismas figuras, pero bueno, yo creo que aquí gráficamente se ve más o menos
creo que en los datos de Rosa y Antonio ocurre lo mismo, que no hay diferencias claras entre condiciones. O sea que me he centrado en hacer el Dynamic Causal Modeling en ese primer potencial en N100. Igual en los topoplots. Y bueno, directamente pues ya he comprobado que el N100, que esa atenuación del N100 ocurre en pacientes, pues paso al Dynamic Causal Modeling. En este caso solamente con dos condiciones. Solamente he tomado la condición de escucharse a sí mismo, su propia voz pregrabada, y la segunda condición que es la de habla, la TORC, el mismo número de pacientes y de controles. Bueno, en el DCM he ido pues, poniendo el análisis paso por paso según se va realizando. Bueno, esta es la representación que ponía antes como recordatorio, el modelo anatómico, de qué regiones pensamos que están involucradas y cuáles son las conexiones que vamos a estudiar. Y lo primero que hay que hacer en DCM, o lo que está recomendado hacer, es un análisis de fuentes. En este caso yo no lo he hecho, está pendiente de hacer para elegir unas coordenadas concretas, unas coordenadas que sean donde o cerciorarse de que las áreas que elegimos para esas regiones frontal, temporal, verdaderamente haya actividad que explique esos potenciales evocados. Yo normalmente el SPM da un resultado tal casi esto de otro estudio anterior mío que publiqué de datos de P300, donde pues, había regiones parietales, algunas frontales, etcétera, involucradas en esa P300. Habría que hacer algo similar con el SELF para cerciorarse de qué regiones concretas y además elegir unas coordenadas que de verdad sepamos que hay actividad. Este paso me lo he saltado por ahora y he ido directamente a seleccionar unas coordenadas que me lo he saltado pues, porque tienen cierta complejidad y no me daba tiempo y me interesaba un poco más el avanzar el análisis de TCM y desempolvar un poco el resto del proceso que es más elaborado. Yo lo que he hecho es consultar un atlas y elegir las coordenadas apropiadas, porque hay que elegir unas coordenadas. Es importante decir que tampoco es fundamental que las regiones sean muy exactas. El DCM lo que tiene en consideración es el flujo, digamos, de actividad entre una región frente a otra. O sea, más o menos se seleccionan unos dipolos y estudia ese flujo de actividad que va porque de una zona frontal hacia una zona temporal. Pero no hay que elegir una zona muy específica ni acertar muy bien en esa zona específica, aunque es conveniente apuntar a una que tenga verdadera actividad. Bueno, estas son las coordenadas seleccionadas de las tres regiones involucradas, hemisféricas. Y bueno, pues el repaso de antes, ya lo he explicado antes, simplemente lo pongo como recordatorio para que nos avanzamos rápido, pues esas flechas, las que van de arriba abajo, desde zonas más frontales hacia las temporales, bueno, pues son la actividad de predicción, de la expectativa, la representación que ocurre a un nivel inferior, el error de predicción que es de abajo arriba y la precisión que se estudia en cada uno de los niveles de esa conectividad intrínseca. Dentro de cada uno pues estaría el modelo micro que decía antes. En este caso hay varios modelos micro que se pueden seleccionar. Yo he seleccionado este que ya está prediseñado, predefinido en SPM para elegir el que más te gusta, el que más te conviene o el que es más nuevo. Yo he elegido con el que he trabajado anteriormente y bueno, pues es el que más seguridad me da, pero tengo que investigar un poco a ver si hay alguno más novedoso que se pueda incorporar. Está definido de forma matemática cómo se interaccionan las neuronas a distintos niveles en cada una de esas regiones. Y a continuación lo que se hace es seleccionar un espacio de modelos, o el model space, que se llama, que son todos los modelos que vamos a poner a competir, porque aunque tenemos un diseño de qué regiones están involucradas y qué conexiones, pero vamos a predefinir
todas las posibles combinaciones, o no todas las posibles, pero todas aquellas que nos interesa a nosotros poner a competir para ver cuál es la que mejor explica nuestros datos. Entonces aquí tenemos distintas combinaciones. Tenemos las flechas en oscuro, son aquellas flechas que sabemos que están, hay interconexión, pero que no nos interesa estudiar. Por ejemplo, las interhemisféricas no las vamos a estudiar. Simplemente la consideramos que hay conexiones entre hemisferios, pero nada más. Son las blancas, las flechas blancas son aquellas que van a estar abiertas a ser estudiadas. Entonces podemos hacer distintas combinaciones. El modelo 1 es aquella donde hay conexiones hacia arriba y hacia abajo, pero no consideramos ninguna conexión intrínseca. El modelo 2 es igual que el modelo 1, pero ya consideramos unas conexiones intrínsecas que nos interesa estudiar a nivel inferior, a nivel de la corteza primaria auditiva. El modelo 3 pues, tiene también otra combinación de conexiones intrínsecas, etcétera. El modelo 4, 5, 6, 7. Y el modelo 8 es el que está abierto a estudiar todas esas conexiones intrínsecas, además de las de hacia arriba y hacia abajo. Además de estos 8 modelos, cada uno de estos 8 modelos tiene otros 4. O sea, en total vamos a estudiar 32 modelos, porque para cada uno de estos modelos vamos a estudiar la condición nula, que sería aquella en la que no hay conexión de abajo arriba ni de arriba abajo que explique las diferencias entre las distintas condiciones de la tarea. El modelo forward hacia arriba, que es en el que vamos a estudiar dentro del modelo 1, del 2, del 3, pues va a haber un modelo forward en el que consideramos que son las de abajo arriba las que explican mejor las diferencias entre las condiciones de la tarea. El modelo backward lo que dice es que las conexiones de arriba abajo son las que mejor explican las diferencias entre las condiciones de la tarea, y el forward backward es el que ambas, tanto de arriba abajo como de abajo arriba, explican esas diferencias en nuestra tarea, en las condiciones de tarea. Y vamos a utilizar la matriz de contraste más simple, porque vamos a hacer un primer análisis que es el análisis por grupo. Todavía no comparamos los grupos, sino que vamos a comparar las dos condiciones, la condición TOL y la condición Lichtenstein. Por eso, pues bueno, vamos a ver cuál de estos 32 modelos resultantes es el que mejor explica. Lo ponemos a competir, como digo. Está pendiente el contraste entre grupos. No me ha dado tiempo a resolverlo. Pues esto es elaborado y bueno, pues los siguientes pasos será ya el contraste entre grupos, que es el más interesante. Pero bueno, ya queda un poco desempolvado todo esto y funcionando. ¿Qué ocurre para controles? Pues bueno, de los 32 modelos que teníamos, aunque lo resumo en estos 8, pero son en realidad 32, pues parece ser aquí abajo a la derecha tenemos todas estos diagramas de barras. Lo que nos dice es la puntuación, la evidencia de los modelos a la hora de explicar cuáles explican mejor esas diferencias entre condiciones. Arriba, he puesto arriba a la derecha, he puesto el fragmento de 0 a 100 milisegundos, a 110 en realidad, he tomado el límite 110 milisegundos, porque es donde toca el eje X, el potencial evocado de nuevo. Pero bueno, se podría elegir, se podría modelar de alguna otra forma, otra ventana. Entonces, pues es el modelo 8 y parece ser que es el último, sí, de las últimas barras. En el diagrama de barras vemos que el número 8 tenemos cuatro barras. La última barra de todas es la del forward backward. Pero lo que nos dice es que tanto las conexiones de abajo arriba como las de arriba abajo, además de todas las intrínsecas que están incluidas en los modelos 8, bueno, pues son las que explican mejor las diferencias. Si miramos otros modelos que también han salido bien parados, esto no tiene unidad, son comparaciones relativas en probabilidades, y exactamente no sé explicar demasiado bien cómo funcionan, no recuerdo del todo bien, pero son comparaciones. El proceso bayesiano está detrás de todo esto y te da pues, un número de cómo de bueno es un
es un modelo respecto a los otros. Bueno, pues si vemos que el modelo 1.4, el 1 forward backward también puntúa muy bien, el modelo 5 forward backward también puntúa muy bien, o sea que las dos conexiones están ahí siendo bastante buenas. Pero es aquel modelo, el que incluye todas las intrínsecas, el que mejor puntúa de todos. Entonces es el modelo ganador y ya se nos agarramos para controles. Pero luego a continuación vamos a ver qué ocurre en pacientes. Bueno, en este caso podríamos decir que tanto las predicciones como los errores de predicción como la precisión, ese ajuste en cada uno de los niveles podría estar involucrada a la hora de explicar las diferencias entre el potencial evocado de una condición frente al potencial evocado de la otra, en ese modelado. En cuanto a pacientes, bueno, pues vemos que un modelo muchísimo más sencillo. Esto también me parece interesante porque suele ocurrir así también, que los pacientes parece que tienen menos complejo las variables que explican la diferencia entre sus potenciales. Parece que es el 1.2, el primer modelo, pero solamente el forward, el que va de abajo arriba, el que explica. Por eso lo he puesto aquí en rojo solamente la parte de abajo arriba, que es que mejor explica. Si vemos otros modelos también que ha puntuado muy alto, es el 5.2, es el 5, pero que también es forward, ha puntuado bastante alto, el 8.2 también, el 7.2 también puntúa alto. O sea, al final parece que hay cierta coherencia en que el forward es el modelo ganador. En este caso, cuando no tiene conexiones intrínsecas, parece que no participan las conexiones intrínsecas, que es donde estarían esas interneuronas, esos ajustes a nivel regional. Bueno, pues parece que cuando no están esas interneuronas o esas conexiones intrínsecas participando, es cuando mejor explica las diferencias entre modelos. También, yo creo que es interesante. Y arriba pues tenemos el potencial, donde vemos cierto potencial de N100, pero más atenuado. Bueno, aquí diríamos que son los errores de predicción lo que son la clave en explicar las diferencias entre condiciones de los pacientes. Nos podríamos meter más en detalle. Esto también me ha dado tiempo a hacerlo. Meternos más en detalle, estudiar las diferencias entre ambas condiciones, qué condiciones tienen más fuerza para cada una de las conexiones que han salido relevantes. Por ejemplo, en controles, que es el modelo 8, forward-backward, encontramos todas estas relaciones entre condiciones. La condición 1 es listen cell y la condición 2 es talk. Entonces, por ejemplo, aquí esta de aquí arriba es la interconexión o la conexión intrínseca entre la corteza frontal. Dentro de la corteza frontal parece que la condición 2, talk, es algo más elevada. Y estas matrices que tenemos aquí a la derecha pues nos dicen los valores percentuales también de cómo es una condición más grande que la otra, se nos de 100, 200, las comparaciones relativas entre ambas condiciones. Y esto del ppm es la probabilidad del modelo. Cuando sale 100% es porque es altamente probable que las diferencias son significativas. Bueno, pues a nivel intrínseco pues vemos en la corteza frontal, también este de aquí, se me ve la flecha, a nivel temporal. También parece que a la izquierda tenemos que la condición talk es más fuerte que la de listen cell. Luego de arriba a abajo vemos también que la condición talk es más fuerte que la condición listen cell para las conexiones de arriba a abajo, de lo frontal hasta lo temporal. Es decir, ese mecanismo o esas conexiones que encajarían con la copia eferente, con la descarga consecuente, mientras que de abajo a arriba, pues hacia el lado izquierdo, me estoy centrado en el lado izquierdo por aclarar un poco, aunque esto tiene cierta complejidad a la hora de interpretarlo, pero bueno, parece que hay algunas asimetrías también por hemisferio, que a veces son difíciles de interpretar, hay que darle vueltas.
pero bueno, vemos que de abajo a arriba, pues parece que hay un incremento de la condición TOLC frente al listen self en la conexión entre la corteza primaria auditiva y la temporal superior. En el lado derecho parece que hay otros colores, estos colores verdes, que cuando la relación es al revés. Parece que las autoconexiones o las conexiones intrínsecas en la parte temporal derecha, pues va todo que es inferior, o las de arriba abajo. Bueno, esto tiene cierta complejidad. Yo me he quedado con algunas de ellas sobre las conclusiones, pero bueno, habría que darle más vueltas en cómo interpretarlo. Pero aquí lo interesante también es ver, bueno, porque estos son los entresijos de los controles. Luego habría que ver también cuando se comparan controles frente a pacientes, pues también tendríamos un modelo ganador y unos resultados también de comparación entre grupos y entre condiciones. En los pacientes, pues es mucho más sencillo de interpretar. Parece que a nivel superior, aunque este modelo ganó, pero parece que son muy similares las dos condiciones a nivel frontal temporal, que es ese mecanismo de copia eferente. Parece que la copia eferente aquí tiene menos importancia. Esto es bastante interesante, mientras que a nivel temporal, entre la corteza primaria y la corteza superior, bueno, pues parece sí que hay un cambio entre TOLC mucho más fuerte, parece que interviene más en esa referencia auditiva que en la condición listen self. Un poco el significado de todo esto. ¿Cuáles serían las conclusiones de estos resultados preliminares? Porque todavía queda mucho por hacer. Bueno, pues una menor atenuación en el N100 en pacientes, que era de esperar, era nuestra hipótesis, y que confirmamos resultados anteriores. En controles, ¿qué ocurre? Pues para todo tipo de conectividad y a todos los niveles, es los que explican mejor las diferencias entre las condiciones. En cuanto a la copia eferente, pues bueno, vemos la actividad de arriba abajo a nivel frontal a temporal, la condición TOLC parece más fuerte que la de listen self. En cuanto a la referencia auditiva, pues igual la condición TOLC parece más fuerte que la de listen self, de abajo a arriba, desde la primaria a la superior temporal. Y en cuanto a la precisión o al ajuste, donde estarían un poco los mecanismos inhibitorios, pues igual la condición TOLC parece que activa más, está más involucrada que la de listen self a esos niveles, a los niveles de la corteza frontal y temporal al lado izquierdo. Parece que al lado derecho no sale tan claro. En los pacientes, pues mucho más simple el modelo. Solo conectividad de abajo a arriba, que tiene que ver más con los errores de predicción, y en ese mecanismo de referencia auditiva. Parece que no está tan involucrado esa copia eferente. Yo creo que tiene sentido con esa menor atenuación de la energía que encontrábamos en los pacientes. Y bueno, pues esas serían un poco las conclusiones así un poco generales. Lo próximo que debería hacer para mejorar estos resultados, porque como digo, pues son resultados que están en un comienzo. Bueno, una limpieza más completa, como decía antes, un análisis de fuentes para, si es necesario, situar mejor esos tipolos que estudian las fuentes del modelo. Un estudio de efectos de grupo e incluso de interacciones. Por ejemplo, se podría hacer cosas como así. Esta sería una matriz más compleja de comparación, donde podríamos tener en cuenta la comparación entre tareas, entre grupos y también la interacción de tarea y grupo. Entonces podríamos poner a competir muchos modelos, como pueden ser todos estos, basados también en los modelos ganadores del paso anterior, que es para cada uno de los grupos por separado. También podríamos estudiar modelos para las conexiones intrínsecas, estudiar específicamente a qué nivel las conexiones intrínsecas nos dicen más, pero las diferencias no solamente entre condiciones de tareas, sino también entre los grupos. O sea que esto tiene un avance de resultados. Y luego también las conexiones, las fuerzas de conexiones podrían relacionarse, podría estudiarse en relación a otras variables, como son los síntomas, la cognición, etc. O sea que se podrían
los valores que obtenemos del modelo ganador, de las conexiones que más participan y que más relacionados en explicar los datos, pues se puede relacionar con estas otras variables más clínicas. Y esto sería todo. A ver, contadme. Bueno, pues no sé, por decir algo, ya sabéis. A ver, conste que me ha parecido un poco más comprensible que otras veces, porque, Sí, bueno, yo también voy mejorando en mi explicación. no, hombre, no es la aplicación. Yo creo que un punto clave es que haya que predefinir con datos reales las regiones que incluyes, o Sí, bien un análisis de fuentes o bien unas coordenadas. Es que si sí, no sí. parecía que lo hacía, tú decías lo que tenía que pasar pues, sin saber nada y ala. Y eso es lo que estudiabas, ¿no? Sí, sí, claro. Y lo más conveniente, al final, como la figura que he enseñado antes, el resultado al final son un montón de sitios. O sea, también de todas estas regiones que aparecen significativas, es un contraste, las diferencias entre condiciones. Bueno, pues al final hay mucho donde elegir. Seleccionas un poco aquellas que son más plausibles para tu hipótesis de regiones Ya. relevantes con la tarea. Pero bueno, sí, yo por ejemplo en el estudio que tengo publicado de allí de Londres, hicimos este paso. Le da mucho más fuerza al estudio y hay que hacerlo, claro. A mí me sigue pareciendo pues, que hace falta bastante fe para asimilar que un cierto tipo de conexiones, que en definitiva es sincronía entre regiones, tiene que ver con como funciones más no sé, globales, en las que uno esperaría que estuviera todo el cerebro implicado, ¿no? Como el ajuste de los errores o la predicción o algo así, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, esto pues parece que es como un salto así, como que es atribuir a las conexiones que hay en el interior de una región, que además que no acabo de ver cómo se calculan esas conexiones en el interior de una región, porque, no sé. Es un conglomerado de ecuaciones diferenciales. Yo he ido a sesiones de esto de los matemáticos y de los físicos que desarrollan esto y es para otro tipo de mente. Sí, vamos, sí, Pero eso es donde hace falta la fe, ¿no? sí, Una fe sí, científica ahora, como si empezamos a llamar al mes de noviembre sí. brumario, Revolución Ellos Francesa. crean modelos, los validan con datos, pues, por un lado reales a veces, pero también sobre todo datos de estos inventados que se Claro, autogeneran y tal. y el asimilar que 3 o 4 neuronas con un modelo se traducen en unas ecuaciones y que eso puede generalizarse, pues claro, es que el cerebro está todo conectado con todo. Entonces, no sé, Sí, parece sí. que todas estas ecuaciones, pues vistas desde este lado de la mesa, pues es difícil de entender la correspondencia con el mundo real. Pero dicho esto, luego después resulta que, claro, que las cosas que nos han mostrado pues son bastante sugerentes de lo que encontramos en los pacientes, quiero decir. Sí es verdad que parece lo de sacar el conejo de la chistera, ¿eh? Pero, claro, lo que nos vienes a decir más o menos es que en los controles, en esta tarea en la que el sujeto escucha o el sujeto escucha su propia voz mientras habla, funcionan conexiones para arriba y para abajo. Sí, Las conexiones de abajo arriba serían los estímulos auditivos y las condiciones la condición de arriba abajo sería la descarga consecuente, que atenuaría el potencial. sí, exacto. Y que en los pacientes lo que funcionaría más es el estímulo auditivo porque la conexión de arriba abajo pues funciona menos. Sí. No explica las diferencias entre condiciones de la tarea. Sí. Ya. Entonces, bueno, eso, pues, hombre, parece bastante lo que predecimos y lo que complementaría la atenuación del potencial que vemos con los... Ahora, lo que hay detrás de todo eso, claro, es que es como lo de la Trinidad. O sea, ¿cómo pueden ser tres
en uno y cuál es la naturaleza de Cristo. O sea, es Dios Padre, es lo mismo, son dos cosas diferentes, es hombre y Dios al mismo tiempo, pero bueno, estas chorradas que se me ocurren por las cosas que uno lee, se resumen en que, claro, tenemos que aceptar todo esto que no entendemos. Porque yo creo que no lo entendemos nadie, ¿no? ¿Hay alguien que lo entienda? Superficialmente al menos sí, ¿no? Ya en profundidad es donde está el problema. Entendemos lo que tú has hecho y a ti te creemos, pero... Sí, no, claro, lo que hay tu detrás de postura. todo esto, de todas estas ecuaciones que traducen la disposición de las neuronas y demás, y las áreas... Sí, es más intangible. El potencial lo tienes ahí, lo ves y lo representas, pero ya cuando te metes en esto son resultados intangibles que no los ves. No, sobre todo, atribuyen un tipo de conexiones a unas funciones que en principio parecen globales del cerebro, ¿no? Sí, en este caso pues, es una red concreta que tú más o menos especificas como a ti te parezca, le podrías meter más niveles, le podrías meter otros 2, 4, 6 Luego, más. otra cosa más concreta. Nosotros hemos atribuido habitualmente que en esto de la descarga consecuente hay dos áreas implicadas. El área motora que emite la orden y el área auditiva primaria que recibe el estímulo. ¿Por qué hay tres ahora aquí? He metido una tercera asociativa que he creído yo conveniente, pero bueno, se podría hacer crítica al modelo y reducirlo a simplemente dos. Claro, yo entiendo la referencia auditiva como que no tiene por qué subir hasta la zona frontal. A mí lo que quería estudiar, visto el modelo general, este que he hecho yo el dibujillo de nuevo, pero que es el dibujo clásico de Judith Ford, está por un lado la referencia auditiva y por otro lado la copia eferente, pero yo entiendo que la referencia auditiva no tiene por qué ir hasta la zona frontal. Si reduzco tanto el modelo como a tener dos niveles solamente, ya tendría problemas para estudiar esos dos procesos. Ya, pero claro, esto supone asumir que hay un área en medio que tiene un papel y eso... Sí. Yo ahí, si puedo añadir algo, Vicente, yo creo que la N100 puede que no surja de áreas primarias, es un poco tardío y a lo mejor tiene sentido poner algo en áreas asociativas, pero no estoy seguro de esto. Es decir, la N100, que es el componente que se inhibe con la respuesta consecuente, como lo quiera llamar, la corolaria, creo que es muy tarde como para que sea del área 1. Yo creo que es más bien de las zonas que lo circundan. Pero bueno, eso habría que mirarlo, vamos. Sí, esto hay que darle una vuelta también a ver qué estudios precedentes hay sobre localización o qué modelos que localicen mejor ese mecanismo. Entonces, a lo mejor afinar ese modelo anatómico. Yo quizá Rosa y Antonio han leído más sobre la descarga consecuente. A lo mejor tienen un poco más claro qué regiones podrían estar por ahí involucradas. Y los estudios que analizan de alguna forma el tema de coherencia, conectividad y todo eso, sí que cogen esas dos áreas. Sí. Las que has metido tú. La superior, la temporal superior. Sí. Sí, que luego la temporal superior también es muy amplia. Y yo he cogido unas coordenadas que me han parecido, pero se podría apuntar a muchos lados. Por eso es interesante también el ver ese análisis de fuentes. A ver dónde aparece el sombreado, si te aparece en la zona temporal. Pero y luego, ¿cómo maneja esto el hecho de que en el EEG, claro, la actividad se transmite de una fuente a muchos sitios? O sea, con resonancia funcional, pues es más fácil ver qué cantidad de perfusión o de actividad tomada como
hemoglobina oxigenada o desoxigenada y en un punto. Pero con el eje, si hay una fuente que está, pues eso, no sé, a una determinada profundidad, la actividad relacionada con esa fuente se distribuye por todas partes e interacciona con la de otras fuentes. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la actividad que corresponde a un punto, es decir, a una coordenada? Tú le marcas esa coordenada y no sé exactamente cómo tú le marcas un dipolo y te genera una distribución de actividad hacia otros lados, y a partir de ahí tú le has marcado otros dipolos con los que se supone que conexiona y te estudia ese modelo, pero no te sé decir exactamente. Originariamente el TCM se generó para resonancia magnética. Lo que pasa es que luego ya el grupo de Freestone y tal hizo su versión para EEG. Ya. Bueno, de cualquier modo, vamos, esto es quienes lo han generado son gente que sabe mucho de estas cosas, ¿no? Y que tiene un trasfondo importante, ¿no? Y si los resultados que nos dan pues coinciden con lo que esperamos, pues sí que parecen aportar, no sé, un mecanismo funcional, que o sea, una evaluación de la dinámica funcional de las regiones entre los grupos, ¿no? Diferente. Sí, yo lo entiendo como un complemento de resultados que pueden ser coherentes con los anteriores y que nos rectifica, así que, bueno, pues ese mecanismo está alterado. Pues sí que parece que, bueno, pues que puede merecer la pena trabajar con esto. Sí, yo desde que me he arrancado sí quiero seguir un poquito con ello, a ver hasta dónde llego. Bueno, pues ahí a ver si hay alguien que es capaz de seguirte el paso en esto. Echar una mano, vamos, no sé. Sí, ya me buscaré alguna idea. Sí, yo puedo hacer las fotocopias, no puedo hacer nada más en este caso. Yo creo que Antonio viene un día trasteando que alguien en Sevilla le quería enseñar, pero que no se enteró muy bien. Sí, estoy en ello, estoy en aprender ya pero no termino. Pero es una inversión de tiempo bastante grande, ¿eh? Claro. Pero bueno. De todas formas, hay un par de artículos que hablan de esas áreas que hemos hablado, te los puedo mandar por si te da pistas de los electrones. Sí, claro. Sí, pues esto hay que definirlo mucho mejor y yo si voy a seguir con estos datos sí me tengo que empapar más en profundidad de los estudios que seguro que habéis leído tú vosotros más. Pues ahora te los mando porque son los que yo he usado y más o menos tienen definidas las áreas. Vale. Y te iba a preguntar, de limpieza no has hecho nada, ¿no? Ni rechazo de artefactos ni nada. He hecho un rechazo de artefactos, sí, si pasaban los 100 microvoltios fuera el segmento, pero nada más, no me ha dado tiempo cérica. Vale. Claro, hay que volver habría que limpiarlo un poquito más. No sé si yo hacer ya el LICA por mi cuenta, porque yo ya he partido con el SPM, que me resultaba más sencillo, o buscar una forma, porque vosotros manejáis archivos de EasyLab o alguna otra herramienta, ¿no? Supongo. Entonces habría que buscar la forma de aprovechar vuestra limpieza para encajar los archivos EasyLab. Supongo que habrá alguna forma de que los pueda leer SPM con algún comando. Sí, hoy en día siempre hay alguna forma de cambiar, de adaptar los archivos. Sí, habrá algún sistema por aprovechar vuestra limpieza, más que antes que ponerme yo a hacer todos los ICA de nuevo, aprovechar vuestra limpieza. Claro, es que aparte de los ICAs, hay una positividad que suele aparecer un poco antes de la N1, que hace que N1 o que en la condición de habla se haga más positiva la N1, que hay herramientas que la limpian automáticamente y en este caso nosotros lo hemos hecho manualmente, ensayo a ensayo. Entonces, claro, ese trabajo merece la pena que se aproveche porque si lo puedes hacer otra vez, ¿no? Pero son muchos ensayos y un rato ir buscando esa positividad que aparece en sujetos que son más ruidosos, que son los que están haciendo que esa N1 se desaparezca o se atenúe más de lo que debe o incluso se haga positiva. Sí, sin duda.
No, que vosotros conocéis los datos mucho mejores. Yo he cogido todos, los he metido, he corrido el script y los que han pasado y los que no. Pero no me he conocido los pacientes, digamos, los resultados en concreto, que seguro que los tenéis muchísimo más machacados vosotros. Sí. Pues si me dices qué archivos son los que tú usas, por ver si encuentro yo una forma de pasar los míos al formato que tú necesitas. Vale, sí. Voy a rebuscar un poco. Vale. A ver si hay algún comando o algo que lo pase de EasyLab a SPM. Vale. O envíame tú alguno de eso de EasyLab y lo intento yo convertir a SPM. Vale. Porque yo sé que hay, para pasar de Filtrip a SPM hay, pero de EasyLab no conozco. Ya. Pero debe haber. Si no de EasyLab a Filtrip y de Filtrip al tuyo, también incluso puede haber en cadena unos pasos. Pero bueno, yo te mando los que tengo, los que salen de EasyLab. Sí, yo suelo partir de los promediados. Sí. De los promediados, cada uno de los objetos promediados. Vale. Vale. Venga, ¿más comentarios tiene alguien? Pues nada, si no hay nada más, hasta el jueves que viene. Muy bien. Hasta el jueves próximo. Adiós. Gracias, adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao, gracias.